Hola, ¿qué tal? Bueno, pues una nueva video reseña, en este caso Subterráneos, de Romain Baudy. De este autor ya había leído un cómic que se llama Pacífico, que se editó en formato apaisado sobre un submarino alemán en la Segunda Guerra Mundial. Y no estaba nada mal. En ese colaboraba con otro autor francés, que no recuerdo el nombre. Y en este caso la obra es en solitario de Romain Baudy. Bueno, la edición en tapa dura, 32 euros. Tiene unas 150, no, menos, 130 páginas. Así que bueno, en cuanto a precio sale carete. Son 130 páginas. Por ejemplo, el europeo en este caso. Bueno, al final trae unas cuantas páginas con arte, diseño de algunos personajes. Lo cierto es que estas imágenes recuerdan mucho al estilo o al menos a mí me recuerdan mucho al estilo de Miñola en cuanto a las masas de negros y demás, pero luego el dibujo es un dibujo más europeo, con una mezcla entre un dibujo detallista y un dibujo de línea clara, sobre todo para caras y expresiones. La historia es una historia de fantasía, centrada en unos mineros. No aparece ninguna referencia de fechas, pero bueno, será en torno a 1940, 50, algo así, la ambientación de la historia, y mete algunos elementos un poco estilo steampunk. Bueno, no debe ser steampunk porque no se ve elemento de vapor, pero sí que hay ciertas máquinas gigantes que están bastante fuera de época, digamos, en la ambientación. Y, y luego hay elementos de fantasía. Nada más empezar el cómic, a las 2 páginas aparece una primera criatura. Ya nada más empezar se puede ver lo que decía, ese dibujo muy muy detallado. Más adelante en otras páginas se ve un dibujo aún con más detalle cuando exploran las cuevas y demás que hay bajo la mina. Como digo, el dibujo es estupendo. También, como decía, el tema de las caras y demás, cuando hay primeros planos se ven más detallados. En planos un poco más alejados pues sí que utiliza menos línea, pero bueno, aunque dé una sensación en cuanto a, como digo, en cuanto al dibujo en general, un poco a la línea clara europea, el dibujo es mucho más detallado de lo habitual. Narrativamente es muy completo, está muy bien narrado. En alguna ocasión el orden de viñetas se, se altera, es decir, vas moviéndote alterando el ritmo normal de lectura de una forma totalmente natural. No se fuerza ni te pierdes en ningún momento. La historia empieza pues narrando el día a día de los mineros, con mucha, sobre todo en uno de los personajes, con mucha carga, mucha reivindicación laboral, en este caso, de derechos de los propios mineros. Quizá de una forma un poco incluso excesiva, pero bueno, el personaje, otros le acusan de ser alguien muy vehemente en la defensa sindicalista de la lucha. Al final esa lucha queda un poco diluida, a pesar de que intentan hacer una metáfora con los seres que encuentran, con la situación de ellos, con sus jefes. A pesar de eso, ese discurso queda un poquito diluido en la parte central de la historia, cuando se convierte en historia de aventura sin más. Pero bueno, me parece interesante que esté esa historia ahí, aparte de, bueno, por circunstancias familiares, el tema de la minería no se encasa bastante cercano. Así que también era uno de los motivos por los que me interesaba especialmente leerlo. Entonces, bueno, la historia de aventuras funciona bien, no es nada complicada, es simplemente una vuelta por ese mundo subterráneo, las criaturas que hay y demás, de algunos de los personajes que uno de ellos está bastante bien presentado al inicio, el resto son simplemente acompañamientos. Curiosamente, el personaje que quizá es más presentado en toda la parte inicial, luego está ausente en la parte de aventura. Esa parte quizá me ha parecido un poco extraña, porque el personaje que digo, el sindicalista
no aparece, no baja a ese mundo y simplemente aparece de nuevo al final. Y me ha parecido, bueno, algo extraño porque es un personaje en el que hay bastante esfuerzo de caracterización del personaje para luego no utilizarlo. Pero bueno, el otro personaje que le acompaña al principio sí que aparece. Como decía de nuevo eh, el dibujo, como digo, me ha gustado mucho y solamente por el dibujo ya merece la pena el disfrutar de la obra. Hay muchas páginas con prácticamente ninguno, muy pocos bocadillos en los que simplemente pues, el disfrutar de la narración gráfica merece la pena. La parte, para mi gusto, más floja de todo el cómic son los diálogos. Es decir, la historia, mientras que la historia no es ninguna sorpresa ni ninguna revolución, pero es una historia que está bien. Los diálogos sí que son un poco flojos. Hay algunos diálogos que los ves impostados, que suenan un poco falsos. Bueno, malo de tener gato haciendo reseñas. Como digo, son algunos diálogos un poco falsos. Y bueno, pues sí que en algún momento pues, le estás leyendo los bocadillos de texto, quedándote más con lo que dice que con cómo lo dice, porque se notan demasiado, digamos, prefabricados. Pero bueno, es decir, la historia se transmite igual. Le falta, como digo, quizá el que fueran diálogos más trabajados, más realistas, para que puedas empatizar más con los personajes. Porque se nota demasiado un texto escrito más que un texto dicho por los personajes. Digamos que ese es el único punto que te hace que pues no empatices con los personajes y entres más a fondo quizá en la historia. Y a lo mejor por eso la sensación de la historia es una aventura bastante ligera. Pero aún así, como digo, esa aventura ligera acompañada de un muy buen dibujo da un tomo bastante satisfactorio. Que para mi gusto sería una compra, bueno, yo lo he comprado, pero sería una compra muy recomendable, de no ser, como digo, por ese precio de 32 euros por 130 páginas de historia.